Hola a todos, hola a todas. En este video voy a hablar de la metodología de sistemas. Vamos a hablar de algunos conceptos introductorios vinculados a la metodología. Vamos a hablar de una metodología para la resolución de problemas en forma genérica, independientemente de nuestra profesión. Vamos a hablar de metodología específicamente para sistemas de información. Y además de pensar la metodología, vamos a pensar algunas herramientas y algunas técnicas. Primero, algunos conceptos introductorios. Cuando hablamos de metodología, ¿qué es una metodología? Bueno, pensemos en una sucesión de etapas y en la relación que existe entre esas etapas. Diferentes pasos, podríamos decir. Entre metodología, método, hay proceso, hay varias definiciones ahí que podríamos discutir qué implica cada una. En principio vamos a pensar que una metodología es una sucesión de etapas, por lo menos así lo vamos a trabajar, y cada una de esas etapas tiene actividades, cosas que se hacen y tienen herramientas y técnicas, o sea, cosas o técnicas que aplico o herramientas que utilizo para poder llevar a cabo las actividades previstas en esa etapa. Más adelante vamos a ver cuáles son las etapas de las que podríamos hablar en una metodología de ingeniería en sistemas de información. Antes de pensar en metodología, tenemos que pensar qué pasa con cada una de las tareas. Supongamos, por ejemplo, cada una de las etapas. Entonces, en algún momento tendremos una etapa que vamos a llamar relevamiento, búsqueda de soluciones, tendremos varias etapas. Bueno, hay un concepto que es el Entry Task Exit Verification o Verification Exit, que lo que permite ahí suponer es que toda tarea, para tener sentido, debe tener un input, debe tener entrada y además debe tener un resultado. Un poco orientado a lo que es la formación que se da en informática, en sistemas, en ingeniería también y en un montón de disciplinas, donde la tarea, la estructura es entrada, proceso, salida. Por lo tanto, para que exista proceso yo necesito información previa y la tarea en sí construye el artefacto de salida. Hablando muy simplemente, si yo quiero construir una silla, necesito algo que vino de una tarea previa. O sea, la tarea de construcción de la silla requiere de una actividad previa que es, por ejemplo, identificar los requerimientos o las necesidades que el cliente tiene sobre la silla. Entonces, hay algo previo en la entrada a la construcción de la silla, será un documento con las necesidades del cliente. Si la actividad es construir la silla, el resultado, la salida, el exit, es la silla construida. Entonces, ahí aparece el entry, el task y el exit. Y el verification se supone que toda tarea pasa por un control de calidad de los productos resultantes. Ahí hay un error muy habitual en sistemas, que es creer el control de calidad es exclusivo de una etapa, que vamos a denominar pruebas, por supuesto, que va a existir, pero no es el único momento del control. Uno debería ir haciendo controles a lo largo de todo un proceso para asegurar que, por ejemplo, si hago un relevamiento, el informe esté bien hecho. Que si, volviendo al caso de la silla, si yo identifico necesidades y armo un documento, ver, por ejemplo, que esté completo, ver que esté aceptado por el cliente. Entonces hay verificaciones. Entonces, toda tarea va a requerir de documentos e información realizada previamente, va a tener una actividad y esa actividad va a redundar en un resultado. Y además, como parte de la última actividad, podríamos decir, de esa tarea, existe un proceso que tiene como vida propia, que es el proceso de verificación. De ahí el modelo ETBX. También tenemos que pensar que independientemente de en qué momento del ciclo de vida, de la metodología o de lo que sea, nosotros estemos, cuando nosotros, y olvidémonos de las etapas en sí, nosotros vamos a necesitar juntar información, analizarla y presentarla. Y esto es independiente de
ingeniería, independientemente de sistemas de información, de informática. En realidad, cuando nosotros hablamos de información, la tengo que juntar, la tengo que pensar, que analizar y de alguna manera presento esa información. Entonces ahí, cuando hablemos de recolectar, la pregunta es cómo recolecto, cómo junto información. Cuando tengo cualquier necesidad, yo voy junto información. Esa información puede ser a través de entrevistas, de encuestas, de cuestionarios, hago observaciones, analizo documentación, o sea, hay un montón de técnicas posibles para recolectar información. Voy y busco, ya sea en libros, sea en libros digitales, en bibliotecas digitales, directamente en personas, observando, preguntando, escritos, etc. Son técnicas de recolección. Después va a haber un proceso donde yo toda la información que recolecté la tengo que analizar. El análisis va a depender un poco también de cada actividad. No es lo mismo si yo estoy solucionando algo que si yo estoy identificando un problema. Y ahí sí probablemente depende un poco de la disciplina en la que estemos. Y finalmente, debo presentarla. No es lo mismo hacer un informe que hacer un gráfico. Si estuviéramos en arquitectura, hay modelos para presentar, un plano, ¿sí? Si estamos en la electrónica, tiene sus propios planos. En sistemas, tiene sus propios planos o modelos. Entonces, lo que me tengo que preguntar es a quién le quiero presentar esta información, qué lenguaje voy a utilizar, qué quiero mostrar, qué lenguaje significa para qué tipo de público, cómo lo va a poder leer. En sistemas intentamos utilizar modelos muy simples, con gráficas muy simples, que permitan ser entendidos con una pequeña explicación de lectura de ese modelo por cualquier usuario no afín a nuestra disciplina. Y ahí varias veces repetí la idea de modelo, ¿no? Como una representación simplificada de la realidad, como una representación de algo que es o que será, que preveo hacer, un mapa, un dibujo de eso, para lo cual tenemos nuestros propios, en sistema, nuestros propios estándares y maneras de graficar, y en cada una de las diferentes disciplinas, diferentes áreas, va a haber diferentes modelos. Pero lo que hay que tener claro es que siempre que yo trabaje con información, lo que voy a necesitar es juntarla, es recolectarla, voy a necesitar analizarla y voy a necesitar presentar esa información de alguna manera. Y en sistemas tenemos dos grandes enfoques para pensar los sistemas. En realidad hay varios, pero en principio pensemos en dos. Un enfoque es de procesos. Es qué debe hacer el sistema. ¿Qué es lo que queremos que el sistema haga? ¿Qué actividades queremos que el sistema haga? Queremos que facture, queremos que procese órdenes de compra, queremos que cierre una ventana porque estamos trabajando en automatización hogareña, queremos que controle una señal de alarma. ¿Qué procesos, qué actividades, qué acciones nuestro sistema hace? ¿Qué puede ser? O algo interno sin interacción humana, por ejemplo, identificar la humedad presente en un determinado ambiente para en función de eso actuar, o puede ser con interacción humana, permitir a una persona que interactúe y, por ejemplo, ejecute un proceso de liquidación de sueldos. Pero de cualquier manera estamos hablando de las actividades, de las cosas que nos va a permitir hacer un determinado sistema. Eso cuando hablamos de procesos. Cuando hablamos de datos, estamos hablando de los datos vinculados a determinados procesos o a determinadas entidades o a determinados elementos o a determinados objetos. Dependerá un poco del enfoque que le queramos dar, cómo lo podemos pensar. Habrá gente que por ahí dice, no sé, no habría que hablar de datos, habría que hablar de objetos. También puede ser válido y representan un poco, para lo que queremos mostrar, más o menos lo mismo. Que es, si yo hablo en procesos de las actividades vinculadas a algo, acá estoy hablando de los datos simplemente. Y digo, bueno, por ejemplo, una liquidación de sueldos. ¿Qué implica? Un sueldo.
Ok. El sueldo es de una persona. Sí. La persona tiene nombre, apellido. ¿Qué más tiene? ¿Un cargo? Bien. ¿De qué depende el sueldo? ¿De cantidad de horas? ¿Tiene una cantidad de horas trabajadas? Perfecto. ¿Qué más? El sueldo, la noción de sueldo que tiene. ¿Un monto? Perfecto. ¿Una cuenta en la cual ese sueldo se deposita? Ok. Entonces, ya no pensamos en los procesos. Ahí cuando yo hablo del nombre de la persona, apellido, cantidad de horas, estoy hablando de lo que, tanto para los modelos más tradicionales de datos como para los modelos de objetos, se llaman atributos, ¿no? Características inherentes a un determinado elemento. La persona tiene un nombre, la persona tiene un apellido. O sea, son las dos visiones. Cuando yo pienso en un sistema, pienso estas dos visiones. Pienso la visión de los procesos, qué acciones me va a permitir hacer, y pienso la visión de los datos. O sea, qué datos voy. Me olvido un rato por lo que es metodologías, tareas, actividades y sistemas, y voy a una técnica muy, muy pequeña, bastante importante en realidad, pero bastante simple y conocida, de ponderación de propuestas. ¿Por qué? Porque lo usaremos en algún momento más adelante al hablar de comparar cosas, para decidir cuál es mejor, digamos. Entonces, la técnica de ponderación de propuestas, muy aplicada como técnica de benchmark, por ejemplo, de comparación de productos, es una técnica que lo que busca es tratar de objetivar un poco ciertas decisiones que se toman. Entonces, hay también un proceso, una metodología de 6 actividades. Primero, identificar alternativas, qué cosas voy a comparar. Segundo, cómo las voy a comparar. El punto 3 y el punto 4 es la ejecución un poquito más precisa, más técnica, que es otorgar valoración a esos productos. Después, sumarizar los pesos y finalmente escoger la solución. Entonces, vamos a arrancar por un caso. Vamos a suponer que queremos comprar un auto. ¿Auto 1 o auto 2? ¿Qué nos gusta más, un auto o el otro? Entonces, podríamos debatirlo, podríamos discutir cuál es mejor desde una mirada totalmente subjetiva, de una mirada individual, pero además con falta de detalle técnico que permita de alguna manera achicar las dudas respecto a cuál conviene. O sea, la técnica de ponderación de propuestas lo que nos va a dar es alguna fórmula matemática para poder comparar propuestas con una discusión subjetiva también, con una discusión muy particular, cuando uno defina cuál variable es más importante. Hay una discusión que se da, pero simplemente lo que se busca es tratar de estandarizar, de acortar, de reducir un poco la simple idea de a mí me gusta tal propuesta en lugar de otra, y de alguna manera llevar un proceso un poquito más justificable, más técnico esto. Porque además, si uno piensa que en una organización tiene que entregar un informe diciendo, bueno, estas son las propuestas que aparecen, entonces debería tratar de justificar lo más posible sin la propiedad de qué le gusta a uno. Bueno, la argumentación de cuál es la mejor de dos alternativas debería hacerse a través de alguna técnica como esta. Una vez que identifiqué, voy a la parte 2, que es seleccionar qué variables voy a comparar. O sea, para comparar, ¿en qué te basás? ¿Qué datos son los que vos vas a mirar? Bueno, entonces uno podría pensar, por ejemplo, en la cantidad de puertas, podría pensar en el tamaño del baúl, si tiene aire acondicionado o no, qué motor tiene y el color del auto. Estamos suponiendo siempre que las propuestas que vamos a comparar son propuestas aceptables. O sea, si yo un auto de color amarillo no lo quiero, no es que, bueno, pero si hay otro mejor. No, directamente no lo quiero, por la causa que sea. Entonces, yo no lo voy a incluir en esta técnica de comparación. Ya directamente lo saqué. Cuando hablamos de la técnica de ponderación de propuesta, la hacemos con productos que son potencialmente elegibles. Entonces, elegimos los criterios. Se podría incluir el costo, por ejemplo. Acá generalmente se incluye el costo, es un punto muy importante.
En este ejemplo no lo puse. Vamos a tener estas 5 variables. Entonces vamos a ir a la tercera parte. Es, para vos, ¿qué importante sería la pregunta respecto a la elección de un auto? Cuando elegís un auto, ¿qué estás eligiendo? ¿Qué variable es la más importante? En el ejemplo este que vemos, por ejemplo, el color va a tener un peso en la decisión, pero muy poco relevante respecto al total. Entonces, esos valores suman 100%. Entonces dice, bueno, el tamaño del baúl es fundamental. El 50% de la decisión viene por el tamaño del baúl. Claramente hay que reconocer que es difícil definir si 45, 50 o 55%. Se podría estandarizar aún más esto, por qué una cosa, por qué la otra, y hay un montón de bibliografía al respecto y un montón de estándares que algunas organizaciones hacen, pero en principio lo importante es que busquemos, que pensemos que la selección de una propuesta no es azarosa, no es sentimental, digamos, sino es un poco más técnica e ingenieril. Por eso aparece esto de la cantidad de puertas, el tamaño del baúl, y le doy un peso a eso. En este ejemplo, esos son los pesos vinculados. Después, no importan los pesos ahora vamos a ponderar la propuesta. Entonces, ahí auto 1 y auto 2 los empiezo a comparar. ¿Qué haríamos en alguna sin los pesos? Si cualquier variable nos diera lo mismo en cantidad de pesos, sumaríamos cuál tiene más beneficio, listo, cuáles tienen más puntaje y listo. Pero no es lo mismo, el 10 del color vale menos que el 10 de cantidad de puertas, porque según definimos en el peso 3, el color vale menos que la cantidad de puertas. Por lo tanto, claramente hay que buscar algo que no sea promediar, sumar, ver en cuántas categorías ganó, y por eso aparece esta técnica. Bien, cuando hablamos, tenemos el auto 1, tenemos el auto 2, por ahora nos olvidamos de los pesos de la variable, aparecemos en la alternativa. Digamos, bueno, la cantidad de puertas. El 0 es insatisfactorio y el 10 es muy satisfactorio. Entonces, en cantidad de puertas, ¿cuán satisfactorio me resulta el auto 1? Bueno, me resulta satisfactorio en un totalmente satisfactorio, 10. Me resulta medianamente satisfactorio, entonces le puse un 5. Nuevamente, se puede definir entre 0 y 10 y armar un estándar y decir, bueno, cuando diga cantidad de puertas, cuando tenga 4 puertas, ponerle tal valor, cuando tenga 3 puertas, ponerle tal otra. Sí, se puede y es mucho mejor. Pero si no lo hacemos, la técnica igual puede servir. Entonces, cantidad de puertas muy satisfactorio para el auto 1 y para el auto 2 no. El tamaño del baúl, vemos que el auto 2 me satisface entre 0 y 10, entre 1 y 10 me satisface 8, mientras que el otro me satisface 7, y así cada uno tiene sus respectivos valores. Cuando vamos a la técnica precisa en sí, ahí entonces aparece que la cantidad de puertas valía 17%, y que le di 10 puntos para el auto 1. Por lo tanto, su total es 170. Que el tamaño del baúl valía 50% y le di 7 puntos. Por lo tanto, suman 350. Y finalmente, si hacemos cada cálculo para cada cosa, nos da que el total son 805 puntos para el auto 1, 640 para el auto 2, y pusimos todo el debate en la definición de las variables, en los pesos, pero la discusión durante el proceso no es cuál es el mejor producto, donde se acarrea algo de la idea previamente estipulada, sino que hay un proceso más ingenieril, más técnico, más preciso, más objetivo, entre comillas, donde se reduce nuevamente las ganas de que gane un producto o el otro, y finalmente quede la selección de ese auto como el auto elegido para ganar. Entonces, el paso 6, la selección finalmente en el auto 1.
Hay una recomendación ahí que dice el 10% de diferencia entre alternativas. ¿Qué significa esto? Fijémonos que entre auto 1 y auto 2 hay 165 puntos de diferencia en el resultado total. 165 puntos son aproximadamente, si tomamos el valor del auto 1, el 20% del puntaje. O sea, el 165 representa más o menos el 20% de ese 805. ¿Qué significa esto? Que si esa diferencia fuera menor del 10%, o sea que si hubiera sacado 805 contra 760, esa diferencia es demasiado corta para poder concluir. Y en ese caso habría que hacer una nueva ronda tratando de afinar y ajustar y estandarizar aún más. Porque una pequeña modificación en un valor ya me podría haber cambiado la decisión respecto a cuál era la conveniente. Bien. Ya entonces repasamos lo que es Entry Task Verification Exit. Repasamos también la idea de la técnica de ponderación de propuestas. Podemos ahora, ya sí, adentrarnos en la metodología en sí y ver cuáles son las tareas que aparecen. Entonces, la metodología para resolver problemas es identificar el problema, busco un problema, lo identifico, analizo por qué ocurre ese problema, busco alternativas de solución, finalmente diseño una solución, la elijo, acá entre el 4 y el 5 en este video está, en la imagen está dado vuelta, ¿no? Primero selecciono y después la diseño, después implemento la solución y después la mantengo. Ahora, ¿cómo esa idea de problema, causa, solución, qué terminologías le empezamos a incorporar dentro del ámbito de los sistemas de información? Primero, ¿qué es un sistema de información? Entonces, un sistema de información es un sistema capaz de recolectar, almacenar, procesar y distribuir información en tiempo y forma para la toma de decisiones dentro de una organización. Y vamos a pensar esta metodología entonces para los sistemas de información. Entonces, primeros pasos. Si nosotros tenemos que... La idea, las actividades en sí que vamos a pensar es que tenemos que conocer a nuestro interlocutor, porque antes hablamos de empezar identificando el problema, pero antes tengo que conocer, pensemos que en las organizaciones muchas veces trabajamos con clientes. ¿Quién es el otro? ¿Quiénes son? Ese trabajo con el otro implica saber con quién. Cuando yo trabajo con una empresa, ¿con quiénes de la empresa? ¿Qué cargos ocupan? ¿Qué hacen? Entonces, conocer a nuestro interlocutor, pensar el problema, pensar las causas, pensar las alternativas de solución, evaluar alternativas e implementarlas. Conocer a nuestro interlocutor lo vamos a llamar reconocimiento. Pensar el problema lo vamos a llamar relevamiento. Pensar las causas y alternativas de solución la vamos a llamar diagnóstico. Evaluar las alternativas, ver cuál elijo, va a ser el estudio de factibilidad y finalmente voy a implementar y mantener, que lo hablaremos después en manera detallada. Entonces, primeras 4 etapas: reconocimiento, relevamiento, diagnóstico, estudio de factibilidad. Vamos a detallarlas. ¿Qué es el reconocimiento? Es el primer contacto con la organización, su estructura, su cultura, sus necesidades y expectativas. Vamos a hablar del reconocimiento. ¿Qué técnicas puedo utilizar? Ahí recuerden ese grafiquito que está ahí abajo que hablaba de si en el reconocimiento voy a contactarme con la organización por primera vez, voy a recolectar mucha info para entender el problema inicialmente, para entender quiénes son. Cualquier técnica de obtención de información será válida. Y finalmente tengo que documentar. ¿Qué estoy haciendo? Investigando sobre ¿cuál es la estructura de la organización? Entonces, ¿cómo puedo documentarla? Puedo armar informes, puedo armar organigramas y también puedo armar, o si en caso que no hubiera y yo necesitara hacerlo, manual de funciones. O si no, también puedo, este material lo puedo obtener, conseguir y empezar a analizarlo si ya existiera. Lo importante es que existe esta documentación, estos modelos, el organigrama, por ejemplo, para que
o si ya existe, yo lo utilice, y si no lo construya, tratando de entender quiénes son las áreas, cuál es la jerarquía entre áreas, con qué áreas yo debería hablar para encarar este proyecto. En la segunda parte de la metodología vamos al relevamiento, al problema en sí. Entonces vamos a pensar el problema y vamos a tratar de modelar esa realidad. Si estamos hablando de un proceso de, por ejemplo, de facturación, entonces tendremos que entender cómo funciona independientemente de la tecnología. Es importante acá la idea de una visión real, no influida por la tecnología. Tratemos de no pensar en términos tecnológicos, el software, sino de pensar en términos de procesos y de datos, que fue lo que hablamos al principio cuando hablábamos de las dos visiones para entender los sistemas. Por un lado puedo pensar los procesos, por el otro lado puedo pensar los datos involucrados. Entonces, en la facturación yo tengo procesos de una orden de compra que llega, por ejemplo, mensualmente yo puedo tener que hacer la facturación, o la hago semanal, o la hago cada vez que llega una orden de compra. Por ejemplo, tengo un cliente me compró 2 productos. ¿Yo tengo que hacer una facturación con 2 productos o tengo que hacer 2 facturas diferentes? Dentro del marco de lo legalmente permitido, las decisiones que toma cada una de las organizaciones de sus propios procesos es algo que deberíamos comprender para luego poder automatizar. Sin comprensión de los procesos no hay posibilidad de automatizar procesos. Es casi una obviedad, por eso es importante pensar no en términos tecnológicos, sino en términos de realidad, de negocio, de cómo funcionan las cosas. Entonces, ¿qué herramientas puedo usar yo para recolectar la información, analizar el problema y modelar la realidad? Bueno, allí están el diagrama de contexto, que permite entender la relación entre mi sistema de facturación y los actores, quiénes son los actores externos y por qué. Por ejemplo, la FIP, porque yo interactúo con la FIP. ¿Quiénes son esos actores? El diagrama de contexto me permite entender el contexto, quiénes son esos actores vinculados. El diagrama de flujo de datos me permite entender cuáles son los subsistemas o las actividades al interior de mi sistema. Si es un sistema de facturación, hay un subsistema de generación de reportes, hay un subsistema de generación de facturas, hay un subsistema de control. ¿Cuáles son los subsistemas? Los diagramas de caso de uso, que habla de la interacción entre aquellos que van a usar el sistema y el propio sistema, detallando las actividades que una persona podría hacer en el sistema, y las tablas de decisión que permiten modelar algoritmos complejos de toma de decisiones, cuando a partir de un montón de variables se llega a la conclusión de que hay que hacer determinada acción. Se pueden usar árboles de decisiones, tablas de decisiones o cualquier otro modelo que permita definir, programar anticipadamente cómo ante ciertas condiciones se debe tomar tal decisión. Y finalmente el modelo de datos, que es un poco lo que habíamos hablado más temprano al principio del video, donde hablábamos de que el modelo de datos está vinculado a cuáles datos tiene los elementos del problema. Por ejemplo, si hablábamos de facturación y hablábamos de una orden de compra, perfecto, la orden de compra tiene productos. ¿Y el producto qué tiene? Tiene un nombre, tiene un código, tiene un precio. Ok, ¿tiene un código interno? ¿Tiene un código de barras? Cuando hablamos de factura, ¿qué datos tiene una factura? ¿Tiene un nombre? ¿Tiene un número? ¿El número cómo se compone? ¿Es un dato? ¿Son varios datos? La visión de diagrama de identidad-relación y el diagrama de clases son dos visiones bastante similares, en la que no voy a entrar en sus diferencias. Una tiene que ver con el modelado más tradicional, hoy utilizado mucho, por supuesto, para las bases de datos, y el otro tiene más que ver con el modelado de objetos y el diagrama de clases.
Paso a la tercera etapa. Entonces ya reconocí, ya relevé información, ahora tengo que ir al diagnóstico y decir, bueno, ¿cuáles son las causas y las alternativas de solución posibles? Bueno, primera cuestión a tener en cuenta en las causas es que yo podría aplicar la técnica del por qué para no quedarme con la primera causa que me venga a la cabeza. Si yo encuentro un determinado problema y digo, bueno, esto está ocasionado por esto, la pregunta es, ¿pero por qué ocurrió eso otro? Y puedo ir preguntando hacia atrás el por qué, el por qué, el por qué, ¿sí? Abro una puerta, se me caen las cosas, se rompen. ¿Por qué? Porque estaban mal acomodadas adentro. ¿Y por qué estaban mal acomodadas adentro? Bueno, porque tal persona las guardó mal. ¿Y por qué las guardó mal? Bueno, porque guarda apuradamente y sin la dedicación que corresponde. O sea, ir buscando hacia atrás, ¿hasta cuándo? Hasta que la causa que encontremos sea susceptible de ser trabajada, sea interesante para ser trabajada. Pero esta técnica del porqué supone cierta linealidad. Supone que hay una causa y esa causa la puedo analizar y decir, che, pero esto en realidad ¿por qué es? Y esto otro ¿por qué es? E ir un poco hacia atrás. En cambio, el diagrama de causa-efecto o diagrama de espina de pescado o el diagrama de Ishikawa, como se llama, permite pensar una complejidad mayor de los problemas y pensar que los problemas no son por una causa, sino por un conjunto de causas que ni siquiera tienen una priorización, una jerarquización, este problema es peor que aquel otro. No, estamos hablando de múltiples causas que van a afectar ese problema. Entonces, por ejemplo, un problema que podemos tener es que tenemos demoras en la atención al cliente en un proceso de admisión de una clínica. ¿Y por qué? Entonces, en general, el diagrama de causa-efecto supone 4 M's. Se pueden encontrar algunas variantes, pero supone 4 M's, que son el método, el medio ambiente, el material y la mano de obra. ¿Sí? En este caso, yo lo reemplacé por persona, pero a veces se va a ver como mano de obra. Entonces, ahí la pregunta es, ¿cuáles son por qué se producen demoras? Bueno, en términos de personal, porque hay ausentismo, porque la gente no está capacitada, por falta de actitud del personal, por impuntualidad. Bien. Y respecto al método, ¿por qué hay demoras? ¿Y por qué no hay protocolo? Porque existen pasos innecesarios. Bueno, y así podríamos seguir. Y una característica que tiene, aunque en este diagrama, para simplificarlo en la vista, no está marcado, es que también hay cierto grado de relación entre ellos. Por ejemplo, podríamos preguntarnos, tomando la técnica anterior, del porqué, si el ausentismo es una causa de demora. ¿Por qué hay ausentismo? Entonces podría haber ahí otra flechita que llegue a ausentismo diciendo por muchas enfermedades. Y preguntas ¿por qué? Bueno, podría haber otra flecha que dice que las condiciones de trabajo no son las apropiadas. Entonces, las condiciones malas de trabajo generan enfermedad, que genera ausentismo, que genera demora. Entonces, ahí el foco de trabajo podría ser mejorar las condiciones de trabajo y no poner el foco en el ausentismo, sino ir a la raíz de los problemas. Pero lo importante de ese ejemplo que yo marqué es que en realidad cuando estamos hablando de persona, puedo llegar a una causa que no es de persona, sino que es de medio ambiente en este caso. Entonces hay una relación entre causas mucho más compleja que la supuesta búsqueda de una causa cerquita, cercana, sencilla que yo pueda trabajar. Y finalmente comentar que existe algo que se llama el principio de Pareto. El principio de Pareto supone una regla 80-20 que dice que en la mayoría de las situaciones el 80% de las consecuencias son debido al 20% de las acciones. O sea, que por ejemplo, el 80% de los defectos de un producto ocurren solo por el 20% de las causas probables. Podríamos con este método también suponer que el 80% de las quejas que un local puede recibir
están resumidas solo en el 20% de las causas probables de quejas. Entonces, hay muchos factores que contribuyen a un problema. Hay muchas causas posibles para un problema, pero algunas de ellas, el 20%, van a explicar la mayor cantidad de ocasiones en que ese problema aparece. Por lo cual, esas son las causas que en nuestro problema deberíamos trabajar. Tomando algún concepto de Peter Senge, sería la idea del apalancamiento. Es donde yo puedo hacer palanca, donde puedo aplicar una solución que tenga un resultado más positivo que si la aplico en otro lado. Este es un diagrama de Pareto, donde pueden verse ahí cantidad, ahí están todas las causas posibles, y donde se concentra en algunas de esas causas los comentarios negativos en la página web. Si hablábamos de que el diagnóstico era pensar causas y alternativas de solución, bueno, el siguiente paso es, una vez que identifique el problema, que ya tengo las causas, ahora veamos cómo puedo resolverlo. Y para eso hay que pensar alternativas. Lluvias de ideas, ¿sí? Buscar casos de éxitos y casos de no éxitos, ¿no? Estas malas experiencias. Buscar antecedentes. La idea es no trabajar solo desde la idea de lo que a uno se le ocurre o al equipo se le ocurre, sino también de experiencias positivas y negativas pasadas. Y recordar, específicamente para el aspecto de sistemas, que no todo es implementar software. Que hay un montón de situaciones en la vida cotidiana de las personas y de las organizaciones que las trabajamos manuales, no porque no hubiera otra alternativa, sino porque a sabiendas, a conciencia, decidimos hacerlo porque resultan mejores. Un ejemplo muy claro es la toma de apuntes, por ejemplo, por parte de los alumnos adentro de un aula. En general, los alumnos toman nota, aún teniendo un celular, un dispositivo móvil en el que podrían tomar nota, deciden tomar nota a mano. O sea, deciden aplicar la tecnología papel en lugar de la tecnología informática para la toma de apuntes. Y si uno indaga en por qué hacen eso, en general la respuesta es que es más cómodo. O sea, lo que están diciendo es que ante un determinado problema, la mejor solución es el papel antes que un dispositivo móvil. Por lo menos con las características de los dispositivos móviles actuales, o que esa población tiene, o los software existentes para esto, etc. Incluso alguien podría tener otra visión y decir, no, a mí me resulta mejor el uso del dispositivo móvil. Perfecto, pero entendamos que en conjunto de la población, en las universidades lo vemos, donde la mayoría de los alumnos toma nota a mano. Incluso, en muchas ocasiones, toman a mano y le sacan una foto. Yo particularmente esto lo he hecho muchas veces. Es tomar nota a mano, pero después no guardo el papel. Porque el almacenamiento del papel, la búsqueda me resulta más complejo. Entonces, ¿qué hago? Tomo nota a mano, le saco foto o la escaneo y guardo el archivo digitalizado. Y ese proceso me resulta mucho más cómodo o mucho más eficiente para resolver el problema. Entonces, fijémonos que ahí tenemos varias alternativas. Tenemos el papel, o sea, una solución manual. Tenemos la solución automática. Podríamos automáticamente con una aplicación que escuche al docente y vaya tomando nota sola, automatizado. O podríamos pensar en una conjunción de eso. Podríamos pensar procesos manuales, tomo nota manual, más un proceso más automatizado, digitalización, etc. Desde ahí que no olvidemos que cuando elijo alternativas de solución, no pensar solo en software, sino en pensar en otras alternativas que pudieran existir. Bien, si en el diagnóstico ya definí las causas, el problema lo tenía de antes, definí las causas y me pongo a pensar entonces y ya definí cuáles son las alternativas de solución, lo que sí ahora es finalmente elegir una de las soluciones. Y para eso
para elegir la mejor alternativa de solución, no existe la mejor alternativa, sino que existe en un contexto y en función de una necesidad. Por lo tanto, lo ideal ahí es aplicar alguna técnica, como la ya vista, la técnica de ponderación de propuestas, que permita comprender cuál es la mejor solución y presentarla. Bien. De esa manera terminamos la primera parte de metodología, que es una vez que ya elegí cuál es la mejor solución. Si avanzamos sobre la segunda parte de la metodología, allí están las etapas: la definición de requisitos informáticos, el diseño, la construcción, las pruebas, la puesta en marcha, el mantenimiento y la sustitución. Vamos con la primera. Definir los requisitos informáticos. Para eso hay que pensar qué son los requisitos. Bueno, hay una discusión en muchos lados sobre qué es un requisito o qué es un requerimiento. Requisito pensado como qué característica debe cumplir un objeto, y el requerimiento como algo de lo que externamente se expresa de lo necesario respecto a. En las versiones en inglés especialmente se utiliza el término requerimientos prácticamente sin uso del término requisito. E incluso la existencia de una disciplina completa vinculada a esto llamada ingeniería de requerimientos. Por lo tanto, si bien nosotros como nombre de la etapa en la bibliografía que usamos en la universidad habla de redefinición de requisitos informáticos, yo prefiero el término requerimientos. En principio lo importante es tenerlo en cuenta que lo vamos a utilizar en este video y en este contexto de una manera sin diferencia y por lo tanto sería válido cualquiera de las dos definiciones. Entonces, la definición de requisitos informáticos implica definir las necesidades del producto. Si bien mucho de esto ya lo pensamos en el relevamiento, ahora nos estamos adentrando directamente en el producto. Incluso en alguna bibliografía pueden encontrar que esta etapa es exclusiva para la producción de software, que solo si existiera software hay que definir los requerimientos, o sea, las necesidades que la solución debe tener en términos de software. Esto probablemente tenga que ver con que ya en la etapa de relevamiento nosotros ya relevamos problemáticas, ya identificamos necesidades, que ya elegimos una solución en las tareas anteriores, y que si esa solución tuviese que ver con producir software, entonces en ese caso hay que ir a estipular aspectos muy propios del software que irían en esta etapa. Para eso existen los que tienen que ver con lo funcional y con lo no funcional. Cuando hablamos de funcional hablamos de las características de que debe hacer un software, mientras que cuando hablamos de los no funcionales hablamos de características que modelan la solución. Por ejemplo, generar una orden de compra es claramente un requerimiento, un requisito funcional. Es una actividad que debe realizar, mientras que cuestiones vinculadas a la velocidad debe hacerlo en menos de 2 segundos. Cuestiones vinculadas a cantidad de personas que pueden acceder. 20 personas deben poder generar órdenes de compra a la misma vez. Tengamos en cuenta que respecto a los requisitos no funcionales, siempre lo ideal sería lo mejor posible, pero para eso tendría que la cantidad de gente que quiera pueda ingresar, y que eso pueda incluir a todos los habitantes del planeta. Pero eso tendría un costo, además de que habría que ver si es factible técnicamente. Entonces lo que se opta es por definir criterios vinculados a las propias necesidades. Yo para esto necesito esta definición, que es para mi negocio que accedan 20, 30 personas, 100 personas, 1000 personas en paralelo. Para mi negocio y esta funcionalidad que se haga en determinada velocidad. Una vez que definí las necesidades vinculadas al software, sí voy al diseño, donde lo que planteo son modelos de solución. Nuevamente pienso en los procesos, nuevamente pienso en los datos. Recomiendo repasar un poco la idea del relevamiento cuando hablamos de lo no viciado con la tecnología. Y se incorporan, en general si uno toma esos modelos, un diagrama de datos, un diagrama de
de datos sería de entidad-relación, un modelo de objetos, diagrama de clases, un DFD. Podría hacer nuevas versiones que tengan en cuenta aspectos técnicos. Si hablamos de un diagrama de clase donde identifico la clase persona y que tiene atributos como el nombre y el nombre es un texto, el apellido es un texto, en el diseño ya podríamos empezar a tomar definiciones vinculadas a la tecnología. Cuando hablamos de texto, ¿hablamos de un text o hablamos de un varchar? ¿O hablamos de un string? ¿De qué tamaño? Todos vinculados a la tecnología que voy a utilizar. Por lo tanto, en general esto viene acompañado de decisiones tecnológicas. Bueno, ahí se pueden ver algunos otros. Acá entra en juego las visiones que yo planteaba al principio. Cuando dije procesos datos, dije, bueno, pero es verdad que hay otras visiones que son de integración, vinculación con el usuario, integración interna, integración con otros sistemas. Son todos aspectos del diseño. Entonces, aparece el diagrama de secuencia, que es determinados elementos del sistema, cómo se relacionan entre sí. Lo mismo el diagrama de colaboración, decisiones sobre lo que se denomina persistencia, que es la manera en que voy a guardar los datos para que cuando el software dejo de ejecutarlo igual queden guardados, tradicionalmente conocidos como bases de datos, pero el concepto de persistencia es más amplio. Si utilizo base de datos, ¿qué motores utilizo? Diagramas de componentes para pensar la composición, la estructura interna del software, el diagrama de despliegue para pensar ese software, dónde va a ser desplegado, instalado, qué servidores, aspectos técnicos, la interfaz entre los componentes, o sea, esos componentes, subsistemas técnicos, pedazos de software, productos de software, interacción con sistemas externos, cómo va a ser, y finalmente el diseño de las interfaces de usuario, gráficas o no gráficas, micrófonos, etc. Y todo lo que implica con eso, el mockup, la definición preliminar de esas interfaces. Acá no estamos hablando de construcción del producto, lo que estamos hablando es de un diseño que va a permitir después construirlo. O sea, pensar los componentes, pensar la interacción, pensar la interfaz de usuario, pensar la relación con otros sistemas, pensar todo para después finalmente ir al momento de la producción. El momento de la construcción en sí es construir los artefactos. Finalmente, o el artefacto de solución, ese producto que nosotros queríamos construir. No es solo código, muchas veces se llama desarrollo, no es solo código, puede incluir manuales, puede incluir armar capacitaciones, puede incluir producir hardware, todo lo que implique con finalmente lo que estaba en el diseño pensado, modelado, llevarlo a la práctica concreta. Ese producto final hay que probarlo. Ya había aclarado que en realidad es importante ir haciendo pruebas. Cuando hablé de Entry Task Verification Exit, todas las tareas tienen que tener una etapa de control de calidad, o sea, de verificación. Pero tenemos una etapa un poco más compleja que es la prueba, son las pruebas en sí o el control de calidad del producto final, que es el que construimos, lo vamos a probar. Parece que recordar que lo que nosotros queremos en las pruebas es encontrar errores. No es no hallar. Uno podría decir, bueno, en las pruebas el objetivo es no hallar. No, el objetivo es hallar la actividad de pruebas, conocida muchas veces como testing, aún en lugares de habla castellana, es encontrar errores. El objetivo de un tester es hallar el error de manera de poder retroalimentar a los equipos de desarrollo para que mejoren el producto. Funciona como un control interno para evitar que los errores que pudieran aparecer lleguen al cliente. Ahora, también es verdad que hallar errores es difícil, es complejo y hay que hacer todo un proceso de trabajo que no es una simple prueba como las que llaman las pruebas de smoke, ¿no? Una simple prueba por arriba tratando de ver si falla o no falla. No, hay técnicas concretas, precisas. El buen tester es aquel que encuentra, diseña casos de prueba, o sea, cosas que voy a probar y finalmente las ejecuta y encuentra errores. La idea es
tratar de armar casos de prueba, o sea, cosas que voy a probar que permitan, a partir de los datos que ingreso, hallar el error. ¿Cuál es la técnica habitualmente aplicada por un tester? Bueno, hay muchas técnicas basadas en matemáticas, pero lo que hay que tener en cuenta es que el tester lo que busca es, de alguna forma, meterse en la cabeza del desarrollador y pensar qué cosas el desarrollador generalmente no tiene en cuenta. Entonces, por ejemplo, aparece un concepto como las condiciones de borde. ¿Qué significa? Que si hay una decisión interna en el software que se toma en base a un criterio matemático, por ejemplo, mayores de 18, el número 18 suele ser un inconveniente, porque a veces las definiciones previas son erróneas, son ambiguas, porque el desarrollador puede cometer errores. Si en los mayores, los menores, la pregunta es cómo se calculó la edad y cómo se definió si se realiza una acción o la otra. Entonces, ahí es factible hallar errores. Tal vez porque porque se equivocó en el símbolo mayor en lugar de poner mayor igual, o porque la definición era poco clara, o porque alguien considera que tener 18 años es a partir de el día que cumple años, y otro en el cálculo que usa o la función que usa lo calcula a partir del día siguiente. Porque cuando se cumplen 18 años, ¿se consideró la hora o solo el día? Porque si se consideró la hora, una persona en el día de su cumpleaños, técnicamente en la resta de variables, va a tener 18 años a partir de la hora de nacimiento. Sin embargo, podríamos considerar, si queremos, si nuestro sistema lo requiere, que lo tiene a partir de ese día. Bueno, todas esas ambigüedades, esas dificultades para definir, a veces son sustanciales en un sistema, especialmente en aquellos sistemas que manejan algún tipo de definición de valores con los cuales toman decisiones. Entonces ahí pasa a ser muy importante el proceso de testing y de haber definido qué probar de una manera muy técnica, muy procedimental. Entonces implica planear las pruebas, implica diseñar los casos, o sea, qué voy a probar a través de un montón de técnicas, implica preparar los datos para probar, a veces implica generar archivos, a veces implica generar bases de datos, y finalmente ejecutar eso. Acá podemos ver algunos tipos de prueba. Básicamente se dividen en lo que es caja blanca y caja negra, tomando la caja negra como esa idea de input-output sin conocer, entrada-salida, sin conocer lo que pasa dentro de eso. Entonces yo ingreso datos y veo cuál es el resultado. Tengo una función que suma, pongo dos números, a ver qué resultado me dio, es correcto o no es correcto. Caja blanca implica la apertura de ese código para poder revisarlo y chequear que no haya errores. No se hace por resultado, sino con una revisión formal de código o con una revisión por pares. O sea, un desarrollador le cede su espacio a otro desarrollador para que pueda hacer la revisión del código con la búsqueda de encontrar errores. Dentro de la de caja negra yo puedo probar cada componente que produje, puedo ver cómo se relacionan entre sí. La prueba de usuario generalmente es una prueba no vinculada a la mirada interna del sistema y de cómo funciona, sino que directamente el usuario pueda verificar el funcionamiento del sistema a partir de su propia práctica y su propia experiencia. Y las pruebas de carga y estrés son más vinculadas a los requerimientos no funcionales en cuanto a cuántos usuarios acceden, cuál es la velocidad, qué le pasa al sistema y si falla, se cae o no. Hay más tipos de pruebas, estas por lo menos pueden funcionar para ilustrar un poco cómo serían las pruebas. Bueno, la puesta en marcha, también llamada implementación muchas veces, implica desactivar sistemas previos y poner el nuevo. Siempre se recomienda un proceso de transición, pero no siempre es posible. Entonces, mi sistema nuevo que voy a implementar y probablemente otro corriendo en paralelo o tal vez no. Bueno, hay que tener en cuenta que esto también requiere a veces la migración de datos
de un sistema al otro. La info que está en un sistema la tengo que pasar al otro, que lo debería estar controlando que se haga sin errores. Finalmente, una vez que el sistema está funcionando, lo pongo a funcionar y tengo que mantenerlo. Para eso hay 3 tipos de acciones. Las acciones correctivas, las acciones perfectivas y las adaptativas. Correctivas es, aparecieron defectos o errores que nunca nos habíamos dado cuenta que había. Los corrijo. Las acciones perfectivas es, quiero mejorar este sistema, lo quiero mejorar, ya sea técnicamente ahora lo hace mejor, más rápido, más fácil, o cualquier aspecto que implique que sin cambiar el requerimiento, sin cambiar la necesidad, yo mejoro mi sistema para adaptarlo, para perfeccionarlo. Y finalmente el adaptativo, que lo adapto a nuevas necesidades de negocio. Aparece un nuevo requerimiento, se agrega al requerimiento, se busca, se construye la solución para ese requerimiento, se incorpora al sistema y así se van generando versiones del sistema que implican adaptaciones. Entonces el sistema puede tener versiones sucesivas producto de su corrección, su perfeccionamiento o su adaptación a nuevas necesidades. Incluso todo esto también está separado de la idea del software. Si bien en general los ejemplos que uno presenta tienen que ver con el software, porque en nuestra disciplina de la tecnología de información el software es una herramienta fundamental para hacer eficientes los procesos y poder hacer cosas que manualmente no son posibles o serían prácticamente imposibles. Cuando hablamos de mantener sistemas, podemos mantener también procesos no automatizados. Podríamos perfeccionar un procedimiento, podríamos perfeccionar el papel en el cual escribimos para hacerlo más sencillo. Tomando un caso que mencioné al principio, podríamos mejorar la hoja y la lapicera con la cual tomo apuntes adentro de un aula. Y finalmente, en algún momento, nuestro sistema deja de ser útil, porque ya no es adaptable a las necesidades nuevas, porque ya encontramos muchos errores, porque encontramos un sistema mejor, y ahí llega el momento de la sustitución, que es el fin de la vida útil de nuestro sistema y la necesidad ya de incorporar uno nuevo, dando por cerrado la metodología.